Continuamos entonces con la patología del sistema tegumentario, la APO2, que habíamos dividido en parte 1 y parte 2. Así que ahora entonces nos queda por ver las enfermedades actínicas, fotosensibilización, enfermedades de origen nutricional, endocrino y de base inmune, neoplasias y lesiones pseudotumorales. Si bien van a quedar planteadas aquí las enfermedades de origen endocrino y de base inmune, estas se van a retomar bien en la APO de histopatología con un preparado histopatológico que hemos elegido como modelo para cada una de estas enfermedades. Comenzamos entonces con las enfermedades actínicas. Las enfermedades actínicas implican la fotosensibilización. Y las definimos entonces como aquellas que presentan un aumento de la susceptibilidad de la piel a la luz solar que es inducida por la presencia local sobre la piel entonces de agentes fotodinámicos que llegan por la sangre o por vía percutánea. Son causados por los rayos ultravioleta de mayor longitud de onda o menos frecuentemente por la luz visible. Los rayos entonces son absorbidos por estas sustancias químicas fotodinámicas o por un complejo de moléculas fotodinámicas y sustrato biológico y producen luego entonces lesión. Y hay diferentes tipos de fotosensibilización. Esto ya lo hemos visto cuando vimos fisiopatología hepática, pero lo retomamos ahora aquí entonces en sistema tegumentario. ¿Por qué? Porque la tipo 1 era la fotosensibilización que se debía al consumo de drogas o sustancias fotorreactivas y se depositaban en la piel. Entonces, por ejemplo, son sustancias presentes en las plantas. El tipo 2 son alteraciones del metabolismo del grupo hemo, formación de hematoporfirinas. Recuerden que cuando hablamos de anemias a principio del año, hablamos de las porfirias e hicimos referencia también, obviamente, a la fotosensibilización. El tipo 3, anormal degradación de la clorofila, filoeritrina, lo vimos cuando hablamos de fisiopatología hepática, y las tipo 4 de causa no determinada. Así que aquí tratamos de cerrar los 4 tipos de fotosensibilizaciones que tienen su origen muchas veces en distintas partes del individuo. Aquí estamos viendo entonces una imagen de un bovino con fotosensibilización. Fíjense cómo todo en la zona correspondiente sobre todo a el pelaje blanco, donde está desprovisto de la melanina que sirve como protección, un enrojecimiento difuso, generalizado, que tiene que ver entonces con las zonas expuestas a las radiaciones ultravioletas. Aquí, con más detalle, estamos viendo en qué consiste esa lesión. Vemos que hay una pérdida total del pelo, hay erosiones, hasta puede haber pequeñas úlceras, sobre todo en la zona de pelaje blanco. Otras zonas que son susceptibles son aquellas que tienen menor densidad de pelo y que están expuestas permanentemente a la luz solar, como puede ser el dorso de los pabellones auriculares. Fíjense que aquí incluso lo estamos viendo en un animal de color colorado, ¿no es cierto? En un gardinango colorado, e igual se manifiesta la lesión. Así que no es que únicamente lo vamos a ver en el pelaje blanco. Aquí tenemos lesiones mucho más severas de fotosensibilización. Fíjense en la cara de este bovino careta. Las lesiones comienzan siendo generalmente puntiformes, pero luego confluyen, formando amplias áreas con esfacelos importantes de piel que dejan ver una superficie ulcerada, luego con formación de costras con poca tendencia a la cicatrización. Pueden ser ligeramente sangrantes, o aquí, casos más severos, en este ovino, con pérdidas de grandes territorios de piel que obviamente, además de la lesión local, lo hace sensible o susceptible a numerosas infecciones secundarias. Aquí, casos mucho más severos, ya directamente esto se trata de una quemadura. Fíjense en la extensa área necrótica. Esto puede ser entonces el comienzo incluso de una septicemia que termina con la muerte del individuo, porque es una gran superficie ahora que está ulcerada
con lesiones bien profundas, bien delimitadas, como estamos viendo aquí restringidas a el pelaje blanco. Aquí con más detalle para ver la profundidad de la lesión en el dorso del pabellón auricular. También la zona del morro es una zona que frecuentemente puede verse afectada. Fíjense entonces en la zona incluso ya de la mucosa también se ve la superficie erosionada y ulcerada producto de la fotosensibilización. Otro lugar donde podemos buscar las lesiones de fotosensibilización tiene que ver con la parte ventral de la lengua. Fíjense las lesiones que estamos viendo aquí, erosiones y úlceras con un reborde sobrelevado, bien delimitado y una parte entonces de color rosado o rosado más intenso que tiene que ver precisamente con la úlcera por fotosensibilización. Fíjense el efecto que puede tener entonces estos agentes, que solamente con la breve exposición de la parte ventral de la lengua, con ese hábito del bovino de lamerse los hollares, esos pequeños instantes a repetición son suficientes para que la superficie expuesta sufra fotosensibilización. Bien, pasemos entonces ahora a enfermedades nutricionales. Las enfermedades nutricionales en parte se pueden deber a deficiencias proteicas y calóricas, ya que la malnutrición produce cambios en la piel. Lo primero que sucede obviamente es la pérdida de la grasa subcutánea y luego se produce la deshidratación del tejido conectivo de la dermis con pérdida de la elasticidad, ya que se pierden proteínas esenciales, como por ejemplo queratina, que es la que mantiene la integridad del epitelio. En casos más avanzados incluso se observa hipotricosis o retraso del crecimiento de los pelos en relación con los cambios estacionales, luego del periodo normal de caducidad del manto piloso en los cambios de estación. Rápidamente hay una regeneración del ciclo del folículo piloso y este vuelve a la normalidad en aproximadamente 20 días. Pero en casos de desnutrición entonces, cuando la carencia proteica es importante, se retrasa sensiblemente el crecimiento del pelo e incluso puede ser que no llegue a crecer nuevamente. También puede deberse a la deficiencia de ácidos grasos, que se presenta en todas las especies en relación con deficiencias en la dieta. También puede darse por enfermedades relacionadas con la mala absorción o enfermedades hepáticas. La deficiencia de vitamina A es otra causa importante de presentación de enfermedades nutricionales, ya que la vitamina A está bien dilucidado que se involucra en el crecimiento celular y controla la diferenciación epitelial y en los procesos visuales. La deficiencia entonces produce lesiones cutáneas con hiperkeratosis y metaplasia escamosa, como estamos viendo en la imagen histopatológica. Fíjense la gran cantidad de queratina distribuida en forma irregular en algunos segmentos formando capas realmente densas, que tiene que ver entonces con la deficiencia de vitamina A. Produce entonces hiperkeratosis. La deficiencia de vitamina D, el complejo de vitamina D, es esencial para mantener el funcionamiento de diversos mecanismos metabólicos. Recordemos que estas vitaminas son solubles en agua y por lo tanto no se almacenan en el organismo, por lo que deben administrarse en la dieta. Y su deficiencia resulta entonces en una seborrea seca, con alopecia, anorexia y pérdida de peso. En la deficiencia de zinc, que ya lo hemos nombrado en la APO1, las lesiones inicialmente son de eritema, máculas en la región del abdomen y en las regiones laterales del cuello, y luego estas lesiones progresan a pápulas que se cubren con costras y con hiperkeratosis y fisuras. Estas áreas son susceptibles entonces a infecciones bacterianas secundarias, como por ejemplo la presencia de pústulas. Aquí tenemos entonces estas imágenes. Fíjense en el cerdo, múltiples lesiones que inicialmente pueden ser eritematosas, luego ulceradas que se cubren con costras,
Pueden comenzar siendo pequeñas, pero luego tienden a confluir y forman grandes áreas entonces costrosas en relación entonces con la deficiencia de zinc. Aquí vemos las extensas que pueden llegar a ser estas lesiones. Fíjense, 2 cerdos afectados en contraposición con uno que no manifiesta lesiones. Fíjense la extensión de la zona en la zona del vientre, pero luego se extienden hacia las partes laterales e incluso pueden llegar a ser bastante generalizadas, como estamos viendo, por ejemplo, en este individuo. Otra imagen también para ver las lesiones costrosas que comenzaron en la parte del vientre, luego se extienden hacia las partes laterales de los miembros torácicos, miembros pelvianos, incluso en las laterales de la cara también se observa este tipo de lesiones. Hasta llegar a ser bien generalizadas, con una hiperkeratosis ahora bien marcada, como estamos viendo aquí, que como decíamos puede comunicarse o continuarse con lesiones de origen bacteriana, como estamos viendo aquí seguramente en una piodermitis con una seborrea secundaria, debido entonces a esta hiperkeratosis por carencia de zinc. Aquí con más detalle para que podamos ver las lesiones. No solamente estamos viendo costras, sino que estamos viendo también liquenificación. Fíjense que aparece una piel con un aspecto totalmente apergaminado, por supuesto hay alopecia bastante generalizada y las lesiones de hiperkeratosis que ya hemos descrito. Esto es lo que veríamos en un preparado histopatológico con hiperkeratosis. Ya hemos visto que la hiperkeratosis puede ser ortoqueratótica o paraqueratótica. En este caso, el agente es tan agresivo que produce la hiperkeratosis de tipo paraqueratótica. Por eso es que aquí estamos viendo restos de queratina por sobre el epitelio. Aquí estamos viendo todo esto que definimos como queratina con presencia de núcleos, por eso hablamos de hiperkeratosis paraqueratótica. La lesión es bastante característica y si sabemos entonces cuáles son las causas, es fácil entonces arribar al diagnóstico. Las dermatosis inmunomediadas pueden darse por mecanismos diversos. Unos involucran a los procesos de hipersensibilidad, otras son las llamadas dermatosis autoinmunes, que son aquellas donde el individuo presenta entonces anticuerpo contra elementos propios del organismo, y otro gran grupo de enfermedades que vamos a nombrar a continuación. Así que, como ejemplos de dermatosis por hipersensibilidad, tenemos un grupo bastante amplio, solamente incluimos algunos, hay muchos más. Lo importante ahora es tratar de reconocer cuáles son los componentes de las dermatosis por hipersensibilidad. Podemos tener dermatitis atópica, urticaria y angioedema, reacciones adversas al alimento, dermatitis alérgicas de contacto, hipersensibilidad a insectos, hipersensibilidad hormonal, hipersensibilidad a parásitos intestinales. Como estamos hablando entonces de hipersensibilidad, en este punto es importante que recordemos los tipos de respuesta por hipersensibilidad, porque en cada uno de estos tipos intervienen actores diferentes y debemos recordar cuáles son estos. Si hay eosinófilos, si hay inmunoglobulina C, si hay mastocitos, si hay células cebadas, etc. Así que en este punto les recomiendo que volvamos a nuestros apuntes de patología general o de inmunología para recordar bien cuáles son los actores entonces de cada uno de estos 4 tipos de respuesta. La tipo 1 era anafiláctica, tipo 2 citotóxica, tipo 3 a la mediada por inmunocomplejos y la tipo 4 retardada o mediada por células. Vamos a ver algunos ejemplos. La dermatitis atópica es una hipersensibilidad de tipo 1, es bastante frecuente, es de aparición bastante repentina, y hablamos de atopía porque el individuo atópico es aquel que tiene una predisposición a desarrollar anticuerpos, inmunoglobulina E, porque estamos en una hipersensibilidad tipo 1, contra antígenos del ambiente
que resultan en una enfermedad alérgica. Por ejemplo, dermatitis, como estamos viendo en este perrito blanco, de raza blanca. Fíjense el eritema y el edema incipiente que comienza a verse en la zona periocular, en el pabellón auricular e incluso fíjense en el interior de la oreja. En este caso, los individuos entonces desarrollan anticuerpos contra antígenos del ambiente que para el individuo que no es atópico resultan totalmente inocuos, ¿no es cierto? También podemos ver otros tipos de dermatitis, ya en este caso un poco más crónicas, donde incluso podemos ver una severa alopecia, generalmente bilateral y simétrica. Recuerden lo que vimos en la APO1, la importancia de definir la distribución de las lesiones para ir encaminándonos hacia el diagnóstico definitivo. Puede ser que el individuo sea atópico y que no haya solamente manifestación en la piel, entonces puede ver rinitis con exudado seroso en la cavidad nasal, en las narinas, también con la hipercontracción del músculo de Reisensen de los bronquiolos, y entonces eso es lo que denominamos asma, así que son todos ejemplos de dermatitis atópica. Para hablar de urticaria y angioedema, entonces tenemos que definir urticaria. La urticaria es una dermatosis caracterizada por la presencia o formación de ronchas, y tenemos, para recordar, la definición de roncha, pero que ya la hemos visto cuando hablamos de lesiones primarias, ¿no es cierto? Lo definíamos como una elevación aplanada, bien circunscripta, generalmente pruriginosa y de aparición súbita. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de color blanco rosado? Que se debe a la presencia de edema de la dermis. Y el angioedema, también llamado edema angioneurótico, es una afección similar, pero mucho más severa porque también se ve comprometido el tejido subcutáneo. Entonces es mucho más severo y más generalizada. Urticaria y angioedema. También entonces un ejemplo de respuestas inmunes por hipersensibilidad. En este caso, el mecanismo es de hipersensibilidad tipo 1 y ocasionalmente puede ser de tipo 3. Fíjense, aquí vemos afectado tanto un equino como un canino. Fíjense las múltiples lesiones, algunas que pueden ser ronchas, pero otras mucho más extendidas, con este trayecto a veces serpinginoso, o aquí sumamente extendidas, unas que confluyen con otras. Aquí ya estamos en presencia de angioedema. Aquí también vemos angioedema bien generalizado. Fíjense cómo se ha un edema muy invasivo en todo lo que es el subcutáneo, que deforma prácticamente la cara de este perro, o aquí también en este. Fíjense cómo la lesión se extiende incluso a la zona orbicular, que incluso parece como que tiene ya cerrados los ojos por la gran presión que está produciendo ese edema generalizado ahora en el subcutáneo, que es lo que llamamos angioedema. Esta lesión puede incluso producir la muerte del individuo por asfixia por el edema de glotis. También, otra bastante particular es la reacción adversa al alimento, o alergia alimentaria o hipersensibilidad alimentaria. Esto que están viendo aquí es un felino afectado por este tipo de hipersensibilidad. Es una lesión sumamente agresiva que tiene una ubicación bastante particular. Otra vez la necesidad de recordar la importancia de describir la ubicación y la forma de distribución de la lesión. Fíjense, esto es un caso bastante característico. La lesión aparece en la base de la oreja, en los cachetes y en la zona del cuello. Una lesión que comienza siendo muy pruriginosa y que rápidamente entonces se vuelve ulcerativa, erosiva inicialmente, luego ulcerativa, que se autoperpetúa por el trauma debido a el prurito intenso que se desencadena. Entonces, ante esta sospecha, se debe recurrir al estudio histopatológico para luego entonces el clínico terminar de evaluar y ver cuál es el alimento que está produciendo la hipersensibilidad. Hay algunos que son clásicos, por ejemplo la frutilla, las harinas de pescado de mala calidad,
pueden ser entonces algunos integrantes de la dieta que desencadenan este tipo de reacción. Esto es lo que veríamos nosotros en un preparado histopatológico. Antiguamente este era el preparado que nosotros teníamos para mostrarlo, pero bueno, después ya nos quedamos sin material, pero realmente muestra muy bien lo que estamos viendo. Es una hipersensibilidad de tipo 1, entonces los principales actores de la hipersensibilidad de tipo 1 tienen que ver con la célula cebada y el basófilo y la inmunoglobulina E, que se caracterizan entonces por producir rápidamente vasodilatación. Y eso es lo que estamos viendo. Fíjense, aquí en la dermis, la presencia de gran cantidad de vasos, no es que haya más vasos, sino que ahora se están poniendo bien de manifiesto, los estamos viendo porque están dilatados. Y a su vez hay bastante edema, todos estos espacios en blanco que estamos viendo, es el edema que estos componentes determinan en su presentación en el tejido, en la dermis. También, si se fijan, ese edema no solamente queda restringido a la dermis, sino también en la epidermis. Aquí vemos edema entre las células. Fíjense, esta es una célula del estrato espinoso, esta es otro, y estas rayitas que estamos viendo aquí son los desmosomas, los medios de unión que hay entre las células, que en condiciones normales no los vemos, pero ahora que hay líquido, hay agua entre las células se separan y nos permiten ver entonces a los desmosomas. El edema intercelular, es lo que conocemos como esponjiosis. Aquí la esponjiosis es bien evidente. Fíjense, aquí no queda lugar a dudas qué es lo que estamos viendo. Aquí tenemos el borde de una célula, aquí el borde de otra, y todas esas rayitas, como los rayos de un sol que van de una célula a la otra, entonces son los desmosomas visibles ahora por la esponjiosis. Y severísimo infiltrado en la dermis. Fíjense, casi nos cuesta distinguir qué es la dermis lo que estamos viendo, porque hay un gran infiltrado que, si ustedes se fijan, también es evidente en la luz de los vasos sanguíneos. Fíjense, todo esto que estamos viendo aquí es un vaso sanguíneo. Vamos a ir a mayor aumento para ver cuáles son las células que estamos viendo. Fíjense, este es un vaso sanguíneo. Aquí vemos el vaso sanguíneo dilatado con las células endoteliales tumefactas y alrededor todas esas células que estaban viendo que eran las células cebadas, porque dijimos que es una hipersensibilidad de tipo 1, entonces el actor es la célula cebada o mastocito. Aquí estamos viendo las células cebadas tan claras, tan visibles con sus gránulos, porque estamos utilizando una coloración especial de azul de toluidina que pone en evidencia los gránulos metacromáticos de estas. Entonces, a partir de un diagnóstico histopatológico de una dermatitis por hipersensibilidad tipo 1, sumado entonces a las lesiones características y a la ubicación particular que presentan los animales afectados por este tipo de hipersensibilidad, se puede, por ejemplo, llegar al diagnóstico de una alergia alimentaria, tratar de encontrar cuál es el elemento que está produciendo la alergia, retirarlo de la dieta y lograr entonces la recuperación del individuo. Este es un claro ejemplo donde todos estos elementos que estuvimos viendo que tenemos que utilizar para una descripción de lesiones macro y microscópicos de lesiones de piel sirven para orientarnos seguramente hacia un diagnóstico definitivo. Bien, otras dermatitis. Dermatitis por contacto. Esta es causada por el contacto con un agente no irritante o una sustancia a la que un individuo ha sido previamente sensibilizado y se desarrolla una hipersensibilidad de tipo 4. Esto puede ser, por ejemplo, el tacho donde el animal se alimenta, de plástico, o pisos de cemento, o cambios en el lugar donde se acuesta, la manta donde se acuesta, otras veces también por el collar. Son elementos que van sensibilizando al individuo hasta que finalmente entonces desarrolla una hipersensibilidad de tipo 4. Otro tipo de hipersensibilidad es la dermatitis por picadura de insectos. Aquí hay dos mecanismos de acción. Inicialmente hay una hipersensibilidad de tipo 1, pero luego conforme pasa el tiempo también se desencadena una hipersensibilidad de tipo 4. En esta imagen estamos viendo una hipersensibilidad a la picadura de pulgas. Es una lesión bastante característica que se desarrolla sobre todo en los animales en la zona lumbar,
sumamente pruriginosa, que rápidamente entonces desarrolla a una hipersensibilidad de tipo 4 con formación de costras, como estamos viendo aquí. Y en el equino lo mismo lo podemos ver con la picadura de mosquitos, también inicialmente hipersensibilidad de tipo 1 y luego de tipo 4. Puede haber hipersensibilidad hormonal en las hembras caninas con aumento de progesterona, a veces cuando se administran progestágenos incluso, o también una hipersensibilidad a parásitos intestinales, caninos, felinos y equinos, que se desarrollan por mecanismos de hipersensibilidad tipo 1. Entonces son elementos que se encuentran a distancia, pero que tienen su manifestación sobre el sistema tegumentario. Las dermatosis autoinmunes es el segundo grupo que tenemos para hablar de enfermedades por inmunidad, que se clasifican en 3 grandes grupos: enfermedades ampollares subepidérmicas, las enfermedades del complejo pénfigo y el lupus eritematoso, también cada una de ellas con diferentes variables que tienen que ver sobre todo con la ubicación de la unión antígeno-anticuerpo, lo que determina lesiones bien características para cada grupo de estos. Como ejemplo entonces de las enfermedades ampollares subepidérmicas autoinmunes, denominadas EASA, las definimos como un grupo de enfermedades de la piel que afectan numerosas especies, caninos, felinos, equinos, suinos y bovinos, y estas enfermedades se asocian entonces con la presencia de anticuerpos propios, autoanticuerpos, dirigidos contra diferentes componentes de la unión dermoepidérmica. Y entonces se producen separaciones, hendiduras que se ven incluso microscópicamente, dando lugar a la formación de vesículas o ampollas subepidérmicas. Nuevamente la importancia de determinar la ubicación exacta de la lesión para poder llegar al diagnóstico de las enfermedades en piel. La unión dermoepidermis está conformada entonces por queratinocitos basales, ¿no es cierto?, que apoyan sobre una membrana basal y tienen o se mantienen unida a esta mediante unas estructuras de anclaje que son los llamados hemidesmosomas, que es lo que tenemos aquí ejemplificado en este esquema. Este es el queratinocito basal, a partir de aquí entonces tenemos la lámina basal y este es el hemidesmosoma, formado por todo un complejo de proteínas que mantiene unido entonces a esta célula a la membrana basal. A su vez, la membrana basal, la zona de la membrana basal tiene una zona lúcida, una zona densa y una sublámina densa. De acuerdo al lugar donde se ubique el anticuerpo que afecta a cada uno de estos componentes de esta unión de dermis y epidermis, es el nombre que se le da a cada una de las enfermedades ampollares. Aquí tenemos algunos ejemplos de esta enfermedad. Este es un pemfigoide de las membranas mucosas de un canino. Fíjense lo que decíamos, que se caracterizaba entonces la enfermedad porque al microscopio había una hendidura, que es esta que estoy señalando aquí, una separación precisamente en esta zona, entre la epidermis y la dermis, porque evidentemente se ha producido una unión de antígeno-anticuerpo en esto que era la zona de la presencia de los hemidesmosomas. El complejo pénfigo abarca un grupo de enfermedades autoinmunes de la piel, descritas también en numerosas especies, y que se caracteriza por la pérdida de cohesión ahora entre las células epidérmicas. Y es un fenómeno que nosotros ya conocemos que se denomina acantólisis o acantolisis, que es cuando se observaba ese queratinocito acantolítico. Ahora, ¿por qué? Porque hay anticuerpos específicos contra los desmosomas, no ya contra los hemidesmosomas, contra los desmosomas que mantienen unidos a los queratinocitos entre sí. Este entonces es un esquema de un desmosoma. Este es el citoplasma de una célula y este es el citoplasma de la otra célula. Y aquí tenemos entonces el desmosoma con numerosas proteínas que forman parte del mismo: desmoplaquina, placofilina, desmocolina,
pigagroglobina, etcétera, etcétera, sobre cada una de estos propios proteínas que están actuando entonces como antígenos. El organismo puede generar un anticuerpo, producir entonces la unión antígeno-anticuerpo, y de acuerdo a quién se una, entonces se manifiestan las distintas enfermedades del complejo. Entonces, dependiendo de cuál sea la proteína involucrada, se producen esto que estamos viendo aquí, que son estas lesiones, estas separaciones, aquí en forma esquemática, y que también, de acuerdo al lugar donde se ubican, las podemos clasificar y da lugar también a las distintas enfermedades del complejo pénfigo. Así, por ejemplo, pueden ser subcorneales, como estamos viendo aquí, intraepidérmicas, suprabasales o basales directamente con una separación completa. Esta puede confundirse con las enfermedades bullosas. Hay otros elementos para diferenciar que no es objeto de la materia ahora. Simplemente tenemos que saber ubicarnos y entender que este tipo de lesiones que cursan con estas hendiduras y con separaciones corresponden a enfermedades de tipo autoinmunes o inmunomediadas. Aquí tenemos lo mismo, pero estamos viendo entonces la microscopía. Fíjense qué lindas imágenes. Aquí tenemos una vesícula, una gran vesícula que es subcorneal. Fíjense, aquí está el estratocorneo y todo esto es una vesícula llena de queratinocitos acantolíticos, porque ha habido un anticuerpo que se unió al antígeno, que eran los desmosomas de estas células, y por lo tanto las ha separado, y aparece esta célula entonces ahora redonda, bien rosada intensa, que es la célula acantolítica. Aquí estamos viendo una reacción de inmunohistoquímica que precisamente en marrón, en este granulado marrón, se está poniendo en evidencia esa unión de antígeno-anticuerpo y dónde es que se está produciendo la enfermedad. Esto puede ser también visto por inmunofluorescencia y es una de las formas que tiene el patólogo para poder diagnosticar específicamente de qué enfermedad se está hablando. U otras veces, como decíamos, la lesión puede ser más profunda, que involucra la separación de la capa más basal de las células epiteliales, que es esto que quedó aquí, pero que se ha separado por completo el resto del epitelio. Esta es otra enfermedad del complejo pénfigo, bien característica por esto. Insisto, no es el objeto que ustedes aprendan cada una de las enfermedades y saber exactamente el lugar de la hendidura, sí entender el concepto de lo que es una enfermedad autoinmune. Aquí tenemos cómo se observan macroscópicamente. Esta es tal vez una de las presentaciones más frecuentes de las enfermedades del complejo pénfigo, que es el pénfigo foliáceo, y se denomina así porque lo que se pierde son las capas más superficiales de la piel, como si fuesen el folio, las hojas de un libro, y por eso observamos estas lesiones con pérdidas de grandes áreas de la piel, pero que no alcanza a verse de color rojo rojizo porque sigue presente algunos de los estratos más basales del epitelio. Aquí vemos un felino, un canino, un equino, especies afectadas por este tipo de enfermedades. Aquí otra, pénfigo vulgar. Aquí la zona de hendidura evidentemente ya es más profunda, es suprabasilar, es por encima de las últimas capas del epitelio en relación con la membrana basal, y fíjense que ahora estamos viendo lesiones bien ulceradas. El sitio de ubicación puede ser en cualquier lado, pero hay una tendencia en muchas de estas enfermedades a comenzar en las uniones mucocutáneas, y son enfermedades que se desarrollan a partir de 1 o 2 años de vida, y por supuesto hay una predisposición genética a padecerlas. Todos datos que tenemos que tener en cuenta para arribar al diagnóstico de estas entidades. El tercer grupo de enfermedades inmunes tiene que ver con el lupus. Uno de los ejemplos de las presentaciones del lupus es el lupus eritematoso, que representa un grupo de disturbios inflamatorios que pueden ser sistémicos, por ejemplo con lesiones en las articulaciones, como ya vimos en la APO correspondiente, o bien locales, pero sobre todo a nivel de la piel,
donde se observa una dermatitis en la zona de unión dermoepidérmica, porque en este caso vamos a encontrar anticuerpos que afectan a la membrana basal y a la unión dermoepidérmica. Macroscópicamente, tal vez las lesiones no puedan diferenciarse entre un pénfigo o entre algún tipo de lupus, ni siquiera por la ubicación, ya que todas comparten más o menos la ubicación. Pero sí, entonces debemos saber que ante la presencia de la sospecha de estas enfermedades se debe recurrir a la histopatología, donde se observarán entonces con detalle nuevamente la ubicación de la lesión, la importancia de la ubicación macroscópica y microscópica de la lesión. Y si ustedes pueden fijarse, aquí entonces lo que llama la atención es el infiltrado inflamatorio que hay en relación con la membrana basal. Esto se llama respuesta inflamatoria de membrana o respuesta liquenoide, que caracteriza a las enfermedades del tipo lupus. Existen otras enfermedades inmunomediadas, fíjense, son muchas, bastantes agentes que pueden desencadenar este tipo de respuestas. Por ejemplo, erupciones por drogas como eritema multiforme, también el síndrome llamado síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis tóxica, vasculitis. Las criopatías también pueden producir este tipo de lesiones. Enfermedades de injerto, ya que hay una respuesta de linfocitos del donante contra antígenos de histocompatibilidad del receptor. También hay vacunas, como por ejemplo la rabia, que puede producir vasculitis y alopecia. También existe todo un síndrome que tiene que ver con lesiones de la uvea y que también se asocia con despigmentación. Pododermatitis a células plasmáticas relacionados con acciones virales del virus de la inmunodeficiencia felina, amiloidosis cutánea, alopecia areata. Solamente hemos puesto algunos ejemplos, hay muchísimos otros, pero lo importante entonces es que entendamos la patogenia de por qué se desarrollan estas enfermedades y saber describir las principales lesiones macro y microscópicas para ubicarnos dentro de este grupo de entidades. Nos queda finalmente para hablar de neoplasias del sistema tegumentario, y en realidad estas nos tendrían que salir fácilmente, ya que estamos muy avanzados en el curso, simplemente de volver a pensar cuáles son los elementos histológicos que conforman la piel. Son muy numerosos, ¿no es cierto? Por lo tanto, también son muy numerosos los procesos neoplásicos que podemos encontrar en la piel. Tal vez sea el órgano o el sistema que más variedad de neoplasias puede presentar por la riqueza histológica que tiene. Entonces, podemos tener una forma de clasificarlo, es hablar de tumores epidérmicos, papiloma y las contrapartes malignas, carcinomas de células basales y carcinomas de células escamosas. Los tumores de los folículos pilosos, acantoma infundibular, tricoepitelioma, pilomatricoma, tricoepitelioma maligno y pilomatricoma maligno. Las contrapartes malignas del tricoepitelioma y el pilomatricoma son raros, pero pueden presentarse, y tricoblastoma, que tiene que ver de qué célula del folículo piloso se originan cada uno de estos tumores. Recordemos que en la piel también hay glándulas, por lo tanto podemos tener adenomas y carcinomas de glándulas sebáceas, de glándulas sebáceas modificadas como las glándulas hepatoides o glándulas perianales, y también de las glándulas sudoríparas apócrinas. La dermis es muy rica en células del tejido mesenquimático, por lo tanto puede haber fibroma o fibrosarcoma, mixoma o mixosarcoma, sarcoide quino, hemangioma, hemangiosarcoma, hemangiopericitoma, que son tumores que se originan de la pared de los vasos sanguíneos, lipoma, lipoma infiltrativo, liposarcoma, de los nervios, neurofibroma, neurofibrosarcoma. Un grupo muy importante por el grado de malignidad que pueden tener algunos de ellos son los tumores melanocíticos, que podemos hablar de melanoma benigno, y también lo podemos nombrar como sinónimo al melanocitoma y el melanoma maligno. Tal vez en alguna bibliografía antigua puedan hablar de melanoma benigno y melanosarcoma, ya no se habla más así, se habla de melanoma benigno y de melanoma maligno.
Y luego están los tumores de células redondas, que son aquellos que los clasificamos no por el origen, sino por la forma de estos tumores, de las células que forman parte de estos tumores. El histiocytoma, mastocitoma, linfoma, plasmacitoma o plasmocitoma y el tumor venéreo transmisible. Entonces, son muchos, pero simplemente si somos ordenados en describir la histología de la epidermis y la dermis con todos sus componentes, entonces tendrían que salirnos la gran mayoría de estas neoplasias. Vamos a ver algunas imágenes porque son los tumores que frecuentemente se van a enfrentar ustedes en la clínica de las distintas especies domésticas. Aquí tenemos el papiloma, como estamos viendo aquí, en este caso porque estamos haciendo referencia a una enfermedad de tipo viral. Este que estamos viendo aquí lo ponemos porque es uno particular, que es un papiloma invertido. ¿Ven el crecimiento del epitelio queratinizado? En vez de hacerlo hacia la superficie, como lo vemos en estos animales, está con una invaginación. Por eso se llama papiloma invertido. El característico carcinoma de células escamosas, otra vez un gato blanco, la importancia de la raza, del color del manto, que comienza con lesiones ulcerativas hasta lesiones tan dramáticas como estamos viendo aquí o hasta ejemplos como esto que ya deberíamos no ver nunca más porque el veterinario debería estar entrenado en cuál es el pronóstico de esta enfermedad si no se actúa y si no se detecta tempranamente. Esto que estamos viendo aquí es un adenoma de glándulas hepatoides, de glándulas perianales. Generalmente se ven más en el macho, pueden estar con en la hembra. Se mantiene generalmente por hormonas del tracto genital masculino, por eso la castración permite la remisión de la neoplasia si es que es benigna. Aquí estamos viendo el sarcoide equino. Es una proliferación de tejido mesenquimático, fíjense que tiene un aspecto muy maligno y muchas veces si el tumor se extiende se hace muy difícil la escisión del mismo. Aquí estamos viendo lipoma en la imagen de arriba, no es muy buena la imagen, pero generalmente en las hembras gerontes, pueden verse múltiples nódulos de un aspecto claramente adiposo. Raramente se convierten en malignos, aunque pueden estar. En este caso se ven más el liposarcoma en el macho que la hembra. Este es un hemangiopericitoma, un tumor entre maligno y benigno, que tiene la característica tal vez de no dar metástasis, pero de si no se hace la escisión completa, de recidivar, crecer más agresivo en cada recidiva con grandes centros de necrosis como estamos viendo aquí. Otras imágenes de lipoma, fíjense, aquí tenemos bien un tamaño muy considerable. Aquí tenemos otro. Este es un lipoma también, entonces es un tumor benigno, pero a veces sigue creciendo y ocupa tanto tamaño que termina complicando la vida del individuo porque produce compresión a algunos órganos. El melanoma canino, que generalmente en la cavidad bucal, en la cavidad nasal y en el espacio interdigital son sumamente agresivos porque tienen un crecimiento muy rápido, son destructivos y rápidamente dan metástasis. Fíjense aquí, estamos viendo el melanoma en el espacio interdigital, pero llama la atención, fíjense esto que estoy señalando aquí, es el linfonódulo supraescapular, porque ya rápidamente ha dado metástasis este melanoma muy agresivo que no fue detectado a tiempo e intentar una escisión total de la neoformación. El melanoma también puede verse en equinos, en tordillos sobre todo, fíjense, sumamente agresivo. Generalmente son característicos en la zona anogenital, pero fíjense en la imagen de abajo las múltiples metástasis a distintos órganos, incluso a pulmón, como estamos viendo, al pericardio en la imagen de la necropsia de abajo.
El histiocytoma es un tumor que corresponde a los grupos de células histiocíticas. Existen varias variedades, pero tal vez el más frecuente es el histiocytoma canino, que es un tumor así, que se ve como este, que es un tumor único, pequeño, alopécico, a veces ulcerado, generalmente en la cara, en el borde interno, en el borde anterior del pabellón auricular, en los miembros anteriores, que aparecen en los animales jóvenes hasta 3-4 años de vida. Es uno de los tumores de células redondas y hay que reconocerlo porque hay que diferenciarlos de otros que pueden resultar agresivos, como por ejemplo el mastocitoma, ya que tiene una presentación bastante similar. El histiocytoma canino, este histiocytoma canino es benigno y generalmente crea autoinmunidad y el tumor desaparece solo. De todos modos, ante la duda, se puede hacer una citología o una histopatología para llegar al diagnóstico definitivo del tumor. El otro tumor, tal vez el más frecuente de los tumores de los caninos, es el mastocitoma. Es un tumor que se llama el gran simulador porque el aspecto macroscópico puede ser muy variado, puede ser como pequeñas pápulas, lesiones en placas. Es otro de los tumores de células redondas que por una citología se puede arribar muy fácilmente al diagnóstico. Entonces, a partir de saber cuál es el tumor al cual nos podemos enfrentar, decidir entonces cuál es la toma de la muestra, a dónde recurrir para el diagnóstico y empezar lo más pronto posible el tratamiento. El perro boxer, el pitbull, el dogo son animales, son razas muy susceptibles a padecer este tipo de tumores. Y recordemos que pueden ser sumamente agresivos. La célula cebada contiene heparina, histamina y serotonina, por lo tanto son tumores sangrantes que pueden incluso ubicarse en órganos internos y producir la muerte del animal, por ejemplo, por una úlcera perforada en estómago. El linfoma cutáneo, el linfoma también es un tumor relativamente frecuente. La presentación cutánea no es de las más frecuentes, pero puede estar presente y tiene la característica de presentarse inicialmente en zonas de unión mucocutánea como placas, como estamos viendo en este caso. Y con esto entonces queda terminada las dos APO de sistema tegumentario. Son largas, entendemos que es un sistema particular, para entenderlo puede costar un poco más. Recuerden que hay un glosario, hacemos hincapié en que tengan presente este glosario y por supuesto estamos para cualquier duda que pueda surgir.